Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos, bien hallados. Bueno, en este encuentro me encanta el volver a estar con ustedes porque vamos a hablar de Semana Santa. Nos vamos a ir introduciendo poquito a poco. Hoy viernes, el viernes que viene también estaremos con ustedes para, como digo, ir introduciéndonos poquito a poco en la Semana Santa 2023. Después ya de la semana que viene, la siguiente, tenemos miércoles de ceniza y a partir de ese día haremos programas de pasión por lo nuestro en todos los días de lunes a viernes y siempre y cuando que las cofradías, las peñas de tamborileros, las asociaciones, las personas individuales que tengan algo que contarnos nos visiten, porque vamos a traer todo lo que concierne a la Semana Santa de Ellín. Ya conocen la forma en que trabajamos, ya saben ustedes todo aquello que les vamos a intentar traer, por qué no contar. Esos serán nuestros invitados. Hoy hemos querido hacerlo con un tema peculiar, con un tema especial, con un tema que nos rompe todos los cánones que tenemos de la tamborada de Ellín. Es algo que difiere notablemente de lo que los historiadores nos están contando hasta ahora. Difiere sobre todo en las fechas. En las formas que ahora nos van a contar de la tamborada, más o menos vienen a ser similares. Pero en las fechas difiere y por eso mismo hemos querido invitar a la persona que nos acompaña. Como ustedes saben, tenemos hasta ahora dos historias contadas por distintos historiadores que tampoco ellos se ponen de acuerdo en llegar a una de ellas, como es la de 1411, con la llegada de San Vicente Ferrer, acompañado por tamborileros o por tamboristas o por incluso soldados, porque no olvidemos que el tambor, y ahora nuestro invitado nos lo explicará mejor, aparte de un instrumento musical que yo creo que es también un artilugio o un instrumento de guerra, que yo creo también que es. Pero nos van a sacar de la duda. 1411 lo cuentan unos historiadores de Ellín. 1876, una polémica con el alcalde del momento, los tamborileros de Ellín, tambores roncos, tambores sordos, que acompañaban a la procesión por un déjame aquí, no me hagas aquello, por unos disturbios que se sufrieron. El alcalde los expulsó y dicen que de ahí surgió la tamborada ellinera. Y ahora viene nuestro invitado, Antonio del Carmen. Buenas noches, bienvenido de nuevo a este plató. Buenas noches a todos los televidentes. Un placer, Antonio, estar de nuevo contigo y con todos ustedes, por supuesto. Nos encontramos en el mismo plató, he dicho, además lo he dicho a conciencia, sí, con distinto decorado, porque le hemos tomado por unos minutos el plató a nuestro compañero Víctor García, pero yo me encontré contigo en este mismo plató con el decorado de la feria. Perdón, sí, del verano. El 18 de julio de 2022, ahí está. Todavía lo recuerdo. Estaban aquellos flotadores con los patos y todo aquel. Estábamos de verano. Efectivamente. Estábamos de verano. Antonio, tienes buena memoria y por eso expones o expusiste el tema, la conferencia de lo que vamos a hablar de cabeza. Te apoyabas muy poquito en los papeles. Sí, efectivamente. Es que para hacer una conferencia viva, lo peor que se puede hacer es utilizar un papel, porque entonces la matas. Esa espontaneidad, ese entusiasmo que debe tener el conferenciante, en cuanto lees, no lo transmites, no lo puedes transmitir al público. Y entonces, en realidad, esto se hace para un público. Y si el público no conecta contigo, no te sigue, no se emociona, no sigue tu conversación, en realidad esa conversación está, desde mi punto de vista, medio muerta, Antonio. Antonio, hoy no te hemos pedido, por favor, que vinieses con el violín, pero
por un momento se me pasó por la cabeza, pero dije, bueno, aquí el plató, la mesa, igual la arañamos con, y es de Víctor, le toca a él. Hoy no has venido con el atambor. Atambor o caja de pelea. Es que, bueno, lo primero que tenemos que hacer es distinguir entre tamborada y tambores. Es decir, el hecho de que en la tamborada haya tambores no significa que en Hellín empezaran los tambores como tamborada. Eso es un dato que tenemos que empezar a acostumbrarnos a discernir entre tambor y tamborada. Antes hablabas de 1411. En 1411 simplemente el tambor no existía ni había llegado a España. La documentación que hemos encontrado nos ha llevado al tambor como instrumento musical. Yo soy musicólogo y lo he abordado como un instrumento musical. Lo hemos encontrado en Suiza en la segunda mitad del siglo XV. De hecho, tenemos un primer documento de Schillen-Spitzer con una serie de miniaturas hechas a mano hacia 1480, que es la primera vez que hemos encontrado los tambores tales y como nosotros los entendemos, que son membranófonos redoblantes de caja cilíndrica con un haz y un embés, como decía Sebastián de Covarrubias al definir un tambor, y que se toca con palillos redoblándolo. Ese tipo de instrumento llega a España en 1483, porque lo traen los suizos para la guerra final de las 62 ciudades que hubo que tomar del reino nazarí. Y el otro día que estuve en la Catedral de Toledo con mi mujer, recuerdo que entramos a muy primera hora de la mañana, estábamos solos, íbamos a escuchar una misa mozárabe, porque también en Hellín el mundo visigótico mozárabe tuvo mucha importancia de abajo en el Tolmo, pero eso no viene a cuento. Entonces en ese momento me encontré al que iba a ser el celebrante y le dije, ¿podemos fisgonear un poco por la catedral? ¿Podemos ver las pinturas? Y solo nosotros, estaba amaneciendo porque eran las 8:30 de la mañana del día 2 de enero y conforme iba saliendo el sol y se iba iluminando esos pilares que arrancaban hacia las bóvedas, cuando fuimos y nos encontramos en el coro bajo, que lo que decía el cronista de los Reyes Católicos estaba allí retratado, dicen, los tambores llegan a España en 1483, los suizos llegan a España en 1483, cuando Fernando los contrata como mercenarios en la fase final de la Guerra de Granada. Y efectivamente, en el año de 1483, en la toma de Montefrío, allí había un tambor en la silla esculpida en el coro bajo de la catedral por el maestro de Borgoña, Mateo Alemán, un escultor que venía de la zona de Borgoña. La sorpresa de mi mujer y mía fueron mayúsculas, pero es que cuando seguimos buscando enseguida nos encontramos otro tambor en la toma de Mojácar, y allí estaba el tambor, las primeras esculturas de la historia de España en madera, yo pienso que era caoba o una madera muy noble, una madera oscura, y allí nos encontramos los tambores. Dijimos, estamos viendo los orígenes, probablemente estos sean los primeros tambores esculpidos por la mano de un artista, haciendo crónica, eran las fotografías de la época de la toma de esas ciudades del reino nazarí. Luego más tarde, cuando entramos a la capilla mozárabe, allí también había tambores, pero eran frescos. El cardenal Cisneros desembarca en la ciudad de Orán, y allí lo reciben con tambores, están los frescos, están las pinturas, se ven los tambores de fondo tocando, acompañado por un pífaro y probablemente por dos dulzainas. Yo las interpreté como dulzainas, quizá pudieran ser trompetas rectas, pero tenían toda la pinta de ser dulzainas porque eran de madera, se notaba que era madera. Y ahí tenemos los primeros ejemplos conservados plásticos de escultura y de pintura. Antes no hemos encontrado nada, no hay nada. Lo demás es tradición, es devoción popular. De hecho, Vicente Ferrer sí que estuvo 3 días, pero estuvo 3 días en la vicaría de Hellín. Estuvo 2 días en Jumilla, mediodía en Hellín y otro mediodía en Tobarra. Estuvo 3 días, como dicen las fuentes. Pero, Antonio, también quizá, con el entusiasmo de saber lo que era o lo que es el atambor, o según vas tú relatando en la historia, el tambor presente,
No te he preguntado, y eso sí quiero saberlo, porque estas escrituras, estas historias, estas crónicas. O estos datos, sí. ¿De dónde proceden? ¿De quién proceden? Pues de las personas que narraron las guerras de Granada, como Hernando del Pulgar, por ejemplo, que era el cronista oficial de los Reyes Católicos. En 1500 hace la crónica. Estaba hablando de hechos acaecidos simplemente 7, 8 años antes. Él lo vio, lo vivió. Entre ellos, un hellinero. Es quien cuenta todo aquello que tú relatas. No, el que cuenta todo eso era el cronista oficial de los Reyes Católicos. La primera crónica del tambor de Hellín escrita que hemos encontrado es por Diego Marín, que fue el notario, que fue el escribano de la villa, que habla de que en 1569 se van más de 400 hombres al mando del alcalde Gómez de Balboa y del alférez Francisco Rodríguez Soto de Vera, con bandera, pendón se sobreentiende, y a tambores a la guerra de los moriscos de Granada. Se van a Huéscar y se van al sitio de Galera. Y es increíble, Antonio, porque allí resulta una batalla brutal, murieron muchos hellineros o hellinenses, a mí me gusta decir hellinenses, de tal manera que 14 años después de esa batalla, Hellín era un pueblo de viudas. Hemos encontrado un censo de Hellín de 1585 y aproximadamente casi el 20% de la población de Hellín eran viudas. ¿Qué pasó en esa batalla? Pero es que cosas más extraordinarias. Resulta que el alférez Francisco Rodríguez Soto de Vera, cuando llegan a Huéscar, cogen a una morisca y se la llevan al principio como esclava, luego como doncella, y la tienen en Hellín trabajando. Y esa mujer, 40 años después de esos hechos, es una pieza fundamental para entender cómo estaba en construcción el Calvario de Hellín. Es una pieza fundamental para saber qué cofradías había en aquel momento. Es una pieza fundamental para saber que ya estaba hecha el convento de las Clarisas, porque ella pagaba ornamentos. Le hacen un juicio, le dicen que la quieren expulsar. La quieren expulsar después de estar 40 años en Hellín. Y entonces ella se defiende. Le dice al obispo que le comente a Felipe III que no, que es una buena cristiana, que va a misa, que ha pagado ornamentos en las Clarisas, que pertenece a 2 cofradías y más cosas, que están en el libro, por cierto, de nuestra Semana Santa, del tambor. En el tema que estás relatando, estás introduciendo también, acompañando a la historia del tambor, la de la Semana Santa. Por supuesto, es que van íntimamente unidas. Porque Antonio, acabas de hablar de un calvario ya emergente. El calvario, sí, ya estaban hechas, había una parte muy importante del calvario hecha. Dos cofradías que sí sabemos el nombre de ellas porque, por ejemplo, esta mañana en el atuendo esta noche para los espectadores, esta mañana para nosotros, en el atuendo que traes, llevas aquí en la solapa. Sí, esta es la insignia de la cofradía de la sangre de Cristo. La tenemos documentada. Baja un poquito, por favor, la mano, que se te vea en cámara. Perdón, así. La insignia de la sangre de Cristo, que la tenemos documentada. Un primer dato de 1597, que se lo debemos a Emiliano, que aparece en la revista Macanaz en el número 2, cuando habla de la Semana Santa de Hellín, y otro aún mucho más importante, en un testamento de 1603, donde se dice, es profeso, firmado en la época, las 4 cofradías que había en Hellín. Había 4 cofradías. 4 cofradías. Y una de ellas era la de la sangre de Cristo. Con la historia, Antonio, con la historia que vamos a ir escuchando, esos atambores y esa Semana Santa, ¿por qué en Hellín precisamente converge de forma tan especial, tan fuerte, esa Semana Santa, esa pasión y esa pasión también, valga la expresión, que tenemos los hellineros o hellinenses, que los dos términos son aceptables? Por supuesto. Por supuesto. Yo hellineros. Tú dices que hellinenses. Yo hellinenses. ¿Por qué esa devoción en Hellín por mezclar la Semana Santa y el tambor? Bueno, el tambor como tal es un instrumento que se vinculó al ejército desde el minuto 1, y el ejército evidentemente lo vinculó también a la religión desde el minuto 1. Es decir, es un triángulo
perfecto, tambor, ejército, religión. Entonces aquí hubo una serie de hechos importantes, lo contamos el otro día en la conferencia de Al son de destemplados a tambores, en el que por circunstancias extraordinarias, pasando por aquí los que iban a ser tercios de Flandes, del tercio de Cerdeña, tuvieron un comportamiento indigno con las gentes de Llín, y bueno, mientras que atacaron a las mujeres en un acto de violencia machista, como se diría en tiempos de ahora, no quiero hacer presentismo histórico, pero para que me entiendan los televidentes es lo que debo decir, el pueblo de Llín se levantó y se defendió. Mientras tanto, los tambores, que eran las personas que tocaban los atambores, sonaban el toque de llamada en caja, que es nuestro racataplán, para que acudiesen todos esos indignos, personas bisoños les llamaban antiguamente, que eran como reclutas, para que se retiraran a sus cuarteles, a sus banderas, que se establecieron en el Cerrico de San Cristóbal. Y eso es pues un dato que nos cuenta nuestro querido doctor Cristóbal Lozano. El siguiente dato en el que ya se vincula el tambor directamente con el pueblo de Llín y con la guerra es el que estoy contando de la guerra de las Alpujarras, que fue solamente 2 años después de este hecho, fue a principios de enero de 1570. El 2 de enero de 1570 ya estaban las gentes de Llín y de sus pueblos comarcanos, de Tobarra, de Jumilla, por supuesto de Agramont, de Ontur, de Albatana, ya estaban formando en orden de batalla en la ciudad de Vélez Blanco, esperando las instrucciones de don Juan de Austria para ir a la guerra de Huéscar. Eso es Málaga, eso es Granada, ¿no? Eso es Granada, eso son las Alpujarras. Allí hubo un levantamiento terrible, los moriscos se rebelaron contra unas disposiciones que puso Felipe II y aquello fue una carnicería, fue una historia muy desagradable de la historia de España. Hubo muchos muertos. Pero haciendo cuentas, sí, nos desplazamos o tenemos más de 500 años donde el instrumento de alguna forma ya está vinculado con Ellín, ya va teniendo color con Ellín, ¿no? Por supuesto, es que en aquella época, si en la investigación, cuando buscábamos la palabra tambor, un día te lo dije, no encontrábamos prácticamente nada anterior al siglo XVIII. ¿Por qué? Porque el tambor es la persona que tocaba el atambor originalmente, y el atambor al principio se llamaba caja de pelea. ¿Qué nombre más significativo? Caja de pelea. ¿Qué significa eso? Pues que es un instrumento de guerra. Lo trajeron los suizos. Hay un testimonio en uno de los tratados militares que hemos trabajado, de 1567, donde dice bien claro, el tambor que lo inventaron los suízaros. Es curioso, dice, el tambor que lo inventaron los suízaros. Ya tenemos un testimonio directo, clarísimo, de Re Militari, se llama ese tratado, de Diego, este en particular es de Diego de Gracián, 1567. Antonio, todos estos datos los estáis trabajando. Sí, ya están trabajados, no es que estén trabajados, no es que no los estemos trabajando. Los habéis trabajado. Los habemos trabajado y los estamos trabajando y ya están redactados. 2 personas, porque yo quiero también recordar por supuesto, don Francisco Peñalver y mi persona. Entonces, gracias a don Francisco Peñalver, toda esa documentación gigantesca, esos cientos, esos miles de documentos que llevamos consultados, él tiene una gran perspicacia a la hora de acceder a cualquier tipo de documentación digital, y con esa documentación reconstruimos como historiadores la historia del tambor y de la Semana Santa de Llín. Nosotros no somos historiógrafos, los historiógrafos simplemente citan datos y los enumeran. Nosotros con los datos reconstruimos, buscamos documentos cruzados para ver si las teorías que estamos estableciendo funcionan. Y si funcionan, volvemos a buscar más datos para cerciorarnos de que nuestra argumentación es correcta. Y así sí se puede reconstruir la historia de Llín. Es decir, para reconstruir la historia de Llín tienes que buscar documentos, hasta hemos buscado documentos en Polonia, en los Estados Unidos, en Portugal, en España, en muchas bibliotecas, en los archivos pares, en el archivo de Simancas, en la Biblioteca Nacional, en el registro de Murcia, del archivo de la región de Murcia, muchos documentos en muchos sitios. Tienes que ir cruzando continuamente datos para poder reconstruir, para cerciorarte de que lo que planteas es cierto.
Y gracias a eso hemos podido conseguir todos los tratados militares que hay desde 1460. Perdona, para que la gente que no esté situada, que lo sepa, en estos momentos ahí en el monitor estamos viendo a Francisco Peñalver, más conocido por Curro Peñalver, ¿vale? Pues para saber, para aquellas personas que no lo conozcan, porque intervino durante 2 minutos contigo en esta charla. Antonio, mientras que mis compañeros nos preparan las imágenes de unos tambores peculiares que te acompañan. Peculiares no, esos son los tambores que han existido durante muchísimos años. Los peculiares son los de ahora que están inventados hace 40, mucho 50 años. Yo digo los peculiares. Y además son de metal y de plástico. Los tambores antiguos eran de materiales orgánicos, eran de pergamino, del Cordero de Dios, eran de madera, como la cruz de Jesucristo, que es de madera, eran de cáñamo, como los cáñamos que se utilizaban antiguamente los penitentes, los cordeles que se golpeaban que llevan para la espalda. Son tambores totalmente orgánicos. Y yo que toco instrumentos de madera, cuando toco esos tambores antiguos, tienen muchos más armónicos. Mira, eso es otra historia. Vamos a escucharlos, Antonio. Lo mejor. Vamos a escucharlos. También el tambor tiene tratados musicales, aquí los podemos ver. Este es un tratado musical de danza y tambor, los primeros tratados impresos en el 16. ¿Qué pone aquí? Ta 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 tan tan tan. ¿A qué suena eso? ¿Qué pone aquí? Tan tan ta 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 tan tan tan. Si hay algún músico lo podrá leer como yo. ¿Qué es eso? ¿A que suena algo de por aquí, de Tovar y de Llín? ¿A que sí? Hemos visto a personas de la época de Carlos V, Felipe II, tocando lo que nosotros llamamos racataplán. No, era un toque militar de la época. Ahora después vamos a demostrar por qué. Hemos visto a nuestros tambores de Llín tocando el racataplán. Sí, el racataplán viene del siglo XVI. Increíble, pero ahora vamos a demostrarlo. ¿Por qué? Asociación de Yecla del Siglo de Oro, tambores de Llín, mi corazón. Estamos hablando de los soldados de Felipe II, que eran como los marines, estaban en casi todo el mundo. Y por supuesto que estuvieron en el Virreinato de Nuevo México. Y allí llevaron sus toques. Y el mismo toque que nos dejaron aquí en Ellín, nuestro racataplán, en realidad es el llamar en caja a la tropa, a los soldados. Es un toque militar.
Ese toque militar nos lo hemos encontrado en todos los tratados desde 1536, desde que hemos empezado a trabajar los atambores de Carlos I, de Felipe II y de Felipe III. En todos está toque de llamar. Hay otros 27 toques más. Esto es una exclusiva. Ni siquiera los militares del ejército, de la infantería española, en este mismo momento saben que se ha conservado un toque raíz desde la época de Carlos I. Lo estamos presentando en primicia. Ustedes son unos afortunados, han querido venir y lo están viendo con sus propios ojos. Es así, no hay trampa ni cartón. Quien no esté de acuerdo, que lo diga, es el momento. Es más, les digo una cosa, todos esos toques que hay en los Estados Unidos, de todas esas zonas, desde Colorado, California, Nuevo México, Arizona, toda esa tradición del tambor viene de España. Todas esas peleas de bandas, como esta que estábamos viendo ahí, no hemos escuchado a los civiles. Toda esa tradición tambor de América la llevamos los españoles. Hicimos la globalización del tambor, sí, parece mentira, pero lo hicimos. A nosotros nos ha quedado aquí. El otro día, cuando subimos al Calvario, en 2022, en ese Viernes Santo, todo el mundo, nadie sabe por qué tocaba, todo el mundo tocaba y nadie sabe por qué el Racataplán. No se sabe, ahora sí lo sabemos. Antonio, ahí hemos escuchado, hemos visto la introducción de tu conferencia. Sí. Yo decía tambores peculiares porque yo vivo dentro de la normalización. Yo no soy historiador. Yo vivo dentro de lo normal que me encuentro claro. Un miércoles santo en el Raval, que además me apasiona, pero para mí eran peculiares. Bueno, son tambores, tú lo has dicho, son los originales, todos hechos con materiales orgánicos y todo especial. El Racataplá, cuéntame solamente por qué nos lanzamos todos los sellineros a tocar al unísono el Racataplá y nos marcharíamos a publicidad para volver a hablar de toda esta historia. ¿Por qué? Porque el Racataplá de alguna manera se vinculó con el Vía Crucis franciscano a principios del siglo XVII. Tenía todas las características necesarias para que fuese un toque alegórico a la subida del Calvario. Es llamar. Cuando tú estás subiendo al Calvario, detrás de una cruceta que representa la triple cruz del Calvario, por cierto, cuando llevas una túnica negra, que es la túnica, que es el alba que llevaban los auxiliares en la procesión franciscana del siglo XVII, en realidad es un toque alegórico. Estás llamando. ¿A quién puedes llamar cuando subes al Calvario con cruces? Que los televidentes lo piensen y se den ellos mismos la respuesta. Permíteme, Antonio. Señoras y señores, nos vamos a marchar a publicidad. Vamos a escuchar esos consejos comerciales que nuestros grandes amigos, los comercios de Jin, ofrecen a ustedes a través de este medio. Volvemos tan solo en unos minutos.